Soy Dolores Jiménez y Muro, hija de José María Jiménez, abogado y funcionario del gobierno liberal, y de Atilana Muro. Nací el 7 de junio de 1850 en el estado de Aguascalientes, en un país devastado después de la derrota contra los Estados Unidos, donde México perdió más de la mitad de su territorio. Desde mi nacimiento, estuve inmersa en un contexto histórico marcado por la pérdida territorial y la lucha por la libertad y la justicia en México. Crecí en un hogar con tendencias liberales, lo que me brindó una sólida educación y fomentó mi amor por la lectura y la cultura. Esto me llevó a convertirme en profesora en la era juarista y a abrazar los principios del liberalismo republicano, que abogaban por la igualdad, la libertad y la justicia para todos los mexicanos. Durante mi juventud, nos trasladamos con mi familia al estado de San Luis Potosí, donde participé en tertulias literarias y la vida social de la clase media y alta. En ese momento, los liberales promovían la participación de las mujeres en las artes, los idiomas, la lectura y la literatura creativa. A los 14 años, incursioné en la poesía, marcando el inicio de mi carrera como escritora y periodista. Además de ser una talentosa escritora, también me convertí en una incansable revolucionaria. Para 1874, mi talento en la escritura y la poesía ya era reconocido. Escribí versos que abogaban por la soberanía, la libertad y la justicia de mi patria, lo que me llevó a declamar algunos de mis poemas en las festividades de la independencia, siendo elogiada por el liberal Benigno Arriaga. Mi voz se alzaba a favor de la justicia y los derechos de los mexicanos en un momento en que la opresión política era moneda corriente. Entre 1873 y 1889, un grupo de mujeres periodistas, incluyéndome a mí, contribuyó a la sociedad mediante la publicación de 4 revistas: Las Hijas de la Náhuac, El Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras y Violetas de la Náhuac. Estas publicaciones no solo difundían aspectos de la vida social y cultural de la época, sino que también se convirtieron en medios para promover un periodismo crítico y de denuncia contra la dictadura porfirista que gobernaba México en ese entonces. Participé activamente en esta lucha, utilizando mi pluma como una poderosa herramienta de oposición. Al llegar a los 33 años, quedé huérfana de padres y comencé a tomar conciencia de la situación de los trabajadores, su miseria y explotación bajo el régimen de Porfirio Díaz. Como disidente del orden dictatorial, me uní a los círculos liberales u opositores en San Luis Potosí, donde comencé la lucha contra el abuso de las mujeres y los trabajadores obreros y campesinos. En 1900, presencié los primeros levantamientos agrarios en el estado debido a la desigualdad, la pobreza y la opresión política. Una década después, estos levantamientos llevarían a la lucha armada en el país, marcando un punto de inflexión en la historia de México. Un año después de estos incidentes, me mudé de San Luis Potosí a la Ciudad de México para colaborar con Juana Belén y Elisa Acuña en su nuevo periódico de oposición, Vesper. Durante 1902 y 1903, viví la clausura de periódicos, la confiscación de imprentas, el espionaje y la persecución policial, lo que llevó al arresto de las 3 mujeres como prisioneras políticas. Este periodo de mi vida estuvo marcado por la represión y la persecución, pero no cedí en mi lucha por la justicia y la libertad. Tras mi liberación, me convertí en directora de La Revista Potosina, y me uní al Partido Liberal Mexicano, donde compartí militancia con Ricardo Flores Magón. Fui pionera en el movimiento feminista, formando grupos de mujeres maestras, campesinas, intelectuales y obreras para defender los derechos políticos, sociales, y especialmente, los derechos de las mujeres. Manteniendo mis convicciones como activista radical, fui arrestada nuevamente en 1910. Sin embargo, desde la prisión, continué luchando para mejorar las condiciones de las mujeres y para lograr un México con progreso económico, viviendas y reformas agrícolas. A pesar de las adversidades, mi compromiso con la causa no se desvaneció, y mi valentía me convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. En mi sexagenaria edad, me uní al presidente Francisco I. Madero y fundé el Club Femenil Antireeleccionista, Las Hijas de Cuauhtémoc, liderando protestas con la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Así comenzó mi etapa como mujer revolucionaria, donde me destaqué como un personaje importante dentro del movimiento revolucionario. Mis compañeros de lucha me llamaron la Antorcha de la Revolución, reconociendo mi contribución invaluable a la causa. Entre mi legado se encuentra la elaboración del Plan Político y Social de Tacubaya en 1911, donde se desconoció al gobierno de Porfirio Díaz, se reconoció a Francisco I. Madero como presidente, se exigió la libertad de prensa, la protección de los indígenas, la reducción de la jornada laboral y la construcción de viviendas para los trabajadores, entre otros aspectos. Además, me uní a las fuerzas de Emiliano Zapata y elaboré el prólogo del Plan de Ayala en 1911, contribuyendo a la causa revolucionaria y a la lucha por un México más justo. Tras la muerte de Madero y Pino Suárez en 1913, difundí las causas de la lucha y los planes revolucionarios para derrocar a Victoriano Huerta, por lo que fui recluida nuevamente durante 11 meses por órdenes de Huerta en 1914. Además, impulsé la primera campaña de alfabetización en 1917 como parte de la Secretaría de Educación Pública y participé en las misiones culturales, reconociendo la importancia de la educación en el progreso de la sociedad. Continué mi labor periodística durante 8 años en El Álbum y El Correo de las Señoras, manteniendo viva mi voz en la prensa. En el ámbito literario, reuní algunos de mis poemas en el libro Rayo de Luz, dejando un legado literario que complementó mi influencia en la política y la sociedad. No solo fui una destacada revolucionaria, periodista y activista, sino también una talentosa escritora que utilizó mi pluma para expresar mis ideales y luchar por un México más justo. Fallecí el 15 de octubre de 1925, y conmigo se apagó la antorcha de la revolución.